cada una de las provincias. Y en ese sentido, entonces es que en nuestro país tenemos, por ejemplo, que existe una ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que es la ley 24.660, que es una ley, digamos, marco, una ley que establece lineamientos sobre cómo debe ser la ejecución de la pena privativa de la libertad, que marca un estándar mínimo al cual se tienen que adecuar las provincias, ¿sí? Y en esto claramente que las provincias, cada vez que tienen que legislar sobre ejecución de la pena privativa de la libertad, tienen que tener en cuenta necesariamente entonces eh, dispositivos normativos eh, que son obviamente señeros, que son de imprescindible observancia, como son la Constitución Nacional, el artículo 18, que ustedes ya saben, lo que establece, ¿verdad? Eh, Ese artículo 18 consagra efectivamente el principio de humanidad en la ejecución de las penas privativas de la libertad. Eh, Esta cláusula constitucional, la del artículo 18, es, fíjense, un artículo que forma parte de lo que se denominan las cláusulas pétreas de la Constitución. Es decir, que desde la Constitución original no se han modificado, han permanecido así eh, inalterables. Y estamos hablando de una Constitución que, como también ustedes saben, se sancionó allá por 1853, 1860, ¿verdad? Entonces, ese artículo 18 lo que eh, tiene un contenido operativo eh, mediante el cual se impone a los estados que o al Estado Nacional, ¿verdad? Por intermedio de los servicios penitenciarios se le impone la obligación y la responsabilidad de brindar a quienes estén cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, que se asume el papel de garante en el respeto de sus derechos. Las cárceles ya en sí mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad, que como acabamos efectivamente de poner en común, no están en las mejores condiciones, ¿verdad? La mayoría al menos. Eh, Esas cárceles, esos lugares de encierro, eh, no deben agravar ya el mal inherente que trae consigo la pena misma, que es estar privado de la libertad. Ni tampoco, obviamente, las autoridades eh, administrativas de ejecución de la pena privativa de la libertad pueden, a través de comportamientos, de acciones positivas o de omisiones, aumentar ese mal que ya tienen. Por eso me parece que el artículo 18 es clave, ¿verdad? Es muy importante como para entender la cuestión. A la par de la Constitución, ustedes también tienen que tener en cuenta que a partir del año 94 se incorporaron con jerarquía de la Constitución tratados internacionales de derechos humanos que reconocen jurídicamente derechos, entre otros, ¿verdad?, a favor de las personas privadas de la libertad. La Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre,
dice que, por ejemplo, que todo individuo tiene derecho a un trato humano durante la privación de la libertad. Lo hablamos la clase pasada, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10 también reconoce, ¿verdad? Consagra el principio de trato humano, lo mismo que el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, a la par de estos instrumentos convencionales que tienen jerarquía constitucional, existen también un catálogo extenso instrumentos de protección de derechos que no tienen jerarquía constitucional y que inclusive ni siquiera son tratados, que conforman lo que se llaman instrumentos del soft law, S-O-F-T separado L-A-W, ¿no? Es un término anglosajón que significa de derecho blando, soft law, soft law. Ese soft law incluirá instrumentos internacionales que reciben el nombre de reglas, principios, recomendaciones, directrices, que tienen regulación jurídica vinculada con temas de derechos humanos. Entonces, las disposiciones de este tipo de instrumentos son también fuentes de derecho, fuentes de interpretación sobre el alcance, el contenido de derechos de personas privadas de la libertad. Fíjense, por ejemplo, ustedes lo conocen, reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que ahora, obviamente, por esta versión actualizada a partir del año 2015, se la conoce como regla Mandela. Esa regla Mandela, que insisto, es una versión remozada de la regla mínima para el tratamiento de reclusos que se adoptaron en la década del 50 en Naciones Unidas. Esa regla constituye un documento antiguo y reconocido mundialmente relativo al trato de las personas en prisión, ¿verdad? Inclusive, en relación a estas reglas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de nuestro país, en el caso Berbisky, en el año 2005, fue categórica al establecer que, si bien estas reglas obviamente no son tratados, sí marcan, sí informan, sí contienen o sí representan, como le quieren llamar, el estándar internacional por excelencia respecto de las personas privadas de la libertad. Esas reglas, dijo la Corte Suprema, le dan contenido al artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, fíjense, con este pronunciamiento lo que hizo la Corte es, le dio una obligatoriedad oblicua, ¿no? ¿Por qué? Y porque, imagínense, nadie puede poner en tela de juicio que el artículo 18 de la Constitución es obligatorio, ¿no? Entonces, existe entonces también estas reglas y otros instrumentos en donde se hace referencia a lo que es, insisto, el marco normativo de la ejecución de la pena privativa de la libertad. Y acá, en el orden nacional, tenemos, como dije, la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad,
que es la ley 24660, que sienta las reglas a la que debe ajustarse, ¿verdad?, la ejecución de cualquiera de las modalidades de la pena. Esa ley dice en su articulado que es complementaria del Código Penal. O sea, es una ley de derecho común que modifica el Código Penal, que forma parte del Código Penal. Todas esas normas jurídicas relativas a la ejecución de la pena privativa de la libertad, entonces tienen por objeto la definición del contenido de las penas de encierro previstas en el artículo 5 del Código Penal, ¿no? Esto es, la determinación de cuáles van a ser esas características que tienen las penas privativas de la libertad en todo el país. Ahora, las personas privadas de la libertad, también ya lo dijimos, gozan de los mismos derechos que se les reconocen a todas las personas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, con excepción, naturalmente, ¿verdad?, de aquellos derechos que están limitados, que están restringidos como consecuencia de la misma imposición de la pena. Pero esta es una limitación temporal, ¿verdad?, mientras dure la pena, porque también sabemos que la pena no trasciende a la persona del que comete el delito. Y por esa razón, entonces, como dijimos la clase pasada, que si uno lee el artículo 12 del Código Penal, claramente uno puede colegir que la persona privada de la libertad tiene todos los derechos, con excepción de los allí mencionados, y con excepción también de lo que marque a través de reglamentaciones o a través de leyes especiales. La persona privada de la libertad entonces tiene todos los derechos que tiene cualquier persona, ¿sí? Ahora, por esa razón no es admisible que el Poder Ejecutivo, mediante reglamentaciones o inclusive mediante actos de la propia administración penitenciaria, establezca restricciones a los derechos que tienen las personas detenidas que no estén previstas en una ley. Esto es importante. Es decir, los derechos humanos no son absolutos. Sí hay, obviamente, en el marco del derecho de los derechos humanos, un puñado de derechos que conforman lo que se llama el núcleo duro de derechos, que sí no admiten ningún tipo de limitación o restricción, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida. Y, bueno, claro, no se puede limitar el derecho a la vida. El derecho a la integridad personal. Y no se puede torturar un poquito. Y sí, no, la prohibición de la tortura es absoluta. Tampoco admite restricción. El derecho a la libertad de conciencia y religión también se considera que forma parte del núcleo duro. El derecho del reconocimiento a la personalidad jurídica, y sí. El derecho a las garantías judiciales, y tampoco, porque si no, imagínense, no hay forma de defenderse. Esos derechos y alguno que otro más forman lo que se denomina, insisto, el núcleo duro de derechos. Pero todos los demás derechos pueden ser limitados o restringidos. Ahora,
para que se limite o se restrinja el ejercicio de derechos humanos, esto se tiene que hacer mediante una ley. Y una ley que reúna determinadas condiciones. Es decir, no se puede hacer mediante cualquier expresión normativa que se le denomine ley, sino que, primero, se tiene que hacer mediante una norma jurídica de alcance general. Segunda, que esté ceñida al bien común. Tercera, que haya sido sancionada por el órgano legislativo democráticamente elegido. Y cuarta condición, y bueno, que se haya sancionado siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución para la sanción de leyes. Si se reúne, insisto, si se reúnen estas condiciones, entonces, a través de una ley que reúna estas condiciones, se puede limitar ejercicio de derechos. No se puede limitar ejercicio de derecho mediante un decreto ley, mediante un decreto, mediante una resolución ministerial, mediante una resolución de, qué sé yo, de un director, por ejemplo, de el servicio penitenciario. ¿Se entiende? Las limitaciones, Profesor, ¿puede repetir las 4 condiciones? claro que sí. Gracias. Yo lo que decía era que ¿se puede limitar el ejercicio de derechos? Sí, pero para eso se exige que se haga a través de una ley. Pero esa ley tiene que reunir estas condiciones. Primero, tiene que ser una norma jurídica de alcance general. Segundo, ceñida al bien común. Ceñida Perdón, se al bien... cortó. Segunda condición, esa norma jurídica de alcance general tiene que estar ceñida al bien común. No sé si se me entiende ahí, pero es así. Ahí le escribí. Ceñida al bien común, quise decir. ¿Bien? Tercera, tiene que haber sido sancionada por el órgano legislativo democráticamente elegido. Y cuarta condición es que esa sanción haya tenido lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución para la sanción de las leyes. ¿Sí? Entonces, como dijimos, son muchos los derechos que tienen las personas privadas de la libertad. Ahora, la ejecución de la pena privativa de la libertad. Sí. ¿Alguien quiere hablar? Parece que no, se corta. ¿No? Bueno.
¿Qué cosa me interrumpe? La ejecución de la pena privativa de la libertad, eh, la agencia penitenciaria no la puede hacer de cualquier forma, como le parezca, sino que va a estar creada por principios que están previstos en la ley. Entre las directrices fundamentales para la ejecución del encierro carcelario, tenemos a lo siguiente, ¿no? Primero, la ejecución de la pena va a estar informada por el principio de legalidad. ¿Esto qué significa? Significa que la ejecución de la pena tiene que estar regida por ley. Y por lo tanto no puede haber restricciones de derechos de personas detenidas que no estén previstas en la ley. Ahora, si hacemos un ejercicio y apelamos digamos, a la práctica, a la praxis, ¿ustedes consideran que hay restricciones de derechos que no están previstas en la ley, pero que sí se hacen, que tienen lugar igual? Tiene un ejemplo, profe. No, yo les pregunto a ustedes, por eso. O que les parezca, o que haya una sospecha de que se hace esto, pero que realmente pareciera ser que no está previsto en la ley. ¿No? ¿No se les ocurre nada? Bueno, para pensarlo, otro principio de la ejecución de la pena es el principio de humanidad, o principio de trato humano, ¿no? Ya lo venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, que es, a mi juicio, como el principio de los principios. ¿Esto qué significa? Que el trato que se le dé a las personas privadas de la libertad tiene que ser un trato digno y respetuoso. Y por esa razón se tienen que evitar tratos que sean crueles, inhumanos, degradantes. Otro principio que guía o que debe guiar a la ejecución de la pena es el principio de progresividad. ¿Esto qué significa? Como ustedes también ya lo saben, ¿verdad? El régimen de progresividad que tiene la ejecución de la pena le va a permitir a la persona condenada a avanzar en forma paulatina por los diferentes estadios de la pena a medida que va cumpliendo con los objetivos que se le imponen, ¿verdad? Y a través de las cuales, como ustedes también ya saben, esa medida restrictiva de la pena va disminuyendo para que su regreso al medio libre sea gradual, de modo que se cumpla con lo que es el sentido de la pena, ¿verdad? Que es la reinserción o la readaptación social. Y esto es muy importante. Es muy importante, obviamente, que
que a las personas que están privadas de la libertad se las someta, ¿verdad?, a este régimen o principio de progresividad. Y en ese sentido, no es necesario, como ustedes también saben, el tránsito obligatorio por cada una de las secuencias que tiene el régimen en sí mismo, ¿no? En el sentido de que por una disposición, por ejemplo, de la justicia, de un juez de ejecución penal, en atención a las evaluaciones de rigor, por ejemplo, puede determinar de que una persona que está en un régimen cerrado pase directamente a un régimen abierto, salteándose o el semiabierto. Ahora, los cambios o las progresiones de regímenes, como ustedes saben, pueden ser promovidos a través de la jefatura de unidades penitenciarias, mediante el seguimiento, por solicitud de la instancia judicial. Y entonces allí, obviamente, quienes evalúan un cambio de régimen son los que están a cargo de los grupos de admisión y seguimiento, y esos informes que elaboran, por supuesto que son muy, muy importantes, tienen mucho trabajo, ¿verdad? Otro principio que guía también la ejecución de la pena es el principio de la individualización. ¿Y esto qué significa? Significa que la ejecución de la pena tiene que ser individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias, las características personales de cada condenado o de cada condenada. Es necesario que el tratamiento penitenciario se adapte a las necesidades específicas de cada persona, ¿no? Y entonces, por esa razón, existen programas tratamentales que están diseñados exclusivamente, por ejemplo, para personas mayores, para mujeres, acorde con las necesidades de cada población. Pero esto no siempre también se da, ¿no? A ver, por ejemplo, no es habitual que un varón que haya incurrido en violencia contra la mujer, un caso, por ejemplo, de violencia física, que le haya ocasionado a quien era su cónyuge, su novia, lesiones graves, un tratamiento, por ejemplo, distinto al que se le dispensa, al que se le brinda a quien está cumpliendo pena privativa de la libertad, qué sé yo, por un robo de automotores, por ejemplo. ¿Se hace eso? ¿Se lo incluye en programas de masculinidades? Yo les pregunto a ustedes, a ver. Profesor, por ejemplo, en el taller de Construyendo Masculinidades, no solamente a veces lo requiere por oficio judicial, sino cuando son estas cuestiones de delito contra la integridad sexual, se lleva a cabo, pero el programa en sí tiene un determinado cupo. Se llevan por 3 meses, ¿sí? Cuando finalizan esos privados de la libertad, después comienza otra etapa con otros sujetos privados de la libertad. Manejan un determinado cupo. Lo que se está llevando a cabo también es que por ahí algunos de los sujetos privados de libertad que hacen el taller pueden quedar como referentes y pueden ir ayudando al resto, ¿no? Pero bueno, eso es una bajada ministerial y ellos son los que manejan la cantidad
de personas, inclusive los certificados lo dan recién cuando finalizan, no antes. Entonces, cuando le hace la evaluación criminológica, se va a hacer mención que está transitando o realizando, mejor dicho, ese taller de construyendo masculinidades, pero todavía no se hace la certificación porque eso lo brindan ellos, ¿no? Y cuando decía también antes lo del régimen, que no lo quería cortar, se está trabajando mucho en el avance de la progresividad, ¿sí? Antes estaba un poco estanco, es una realidad, pero ahora ni bien ingresan, los de comisaría automáticamente ingresan y tienen un régimen que antes no tenían, ¿sí? Y aquellos sujetos que ya se encuentran con condena firme, se están evaluando para ver si se les da un semiabierto modalidad limitada o un régimen semiabierto modalidad, ¿sí? Pero se fue avanzando en eso. Ya lo que es estricto y severo no se ve más. Antes, primeramente, cuando se trabajaba antiguamente, sí, aquellos que se encontraban cumpliendo con una determinada sanción, sí se los ponía dentro de lo que es el estricto y severo. Pero como ahora, no solamente lo que es expediente disciplinario es como que está dejándose casi sin efecto porque se está abordando desde otros lados, otra mirada, que era lo que es resolución de conflictos, ¿no? Se lleva y se aborda de otra manera las conductas. Pero bueno, se está trabajando en eso. Y les hago una pregunta. Ustedes dicen que entonces en relación a los casos de personas privadas de la libertad por violencia contra la mujer, ¿no? No necesariamente estoy hablando de delitos contra la integridad sexual ni el caso de feminicidio. Son muy pocos los casos en donde por una lesión leve o una lesión grave llegan finalmente a condena. Pero supongamos que hay casos. ¿Los cupos que dicen ustedes alcanzan o ustedes ven que hay muchas Y personas privadas de la libertad en esa condición que quedan afuera? no, profesor, primero eso y segundo cuando se hace la admisión y cuando está dentro de la junta el profesional que es el psicólogo y el asistente social y pueden ver que hay veces que el sujeto no se hace cargo de su actitud. Entonces, a ver, se lo insta a ser incluido en un espacio, ¿sí? Pero muchas veces el desinterés de parte de ellos porque dicen, no, la verdad que yo acá me armaron una causa, yo no tengo nada que ver, se quería quedar con mi casa y yo estoy acá que me denunciaron. O sea, tenemos de todo, ¿sí? El espacio dentro de todo se les da, pero también hay una realidad, hay pocos profesionales. Entonces, siempre hay una cuestión ahí de desbalance, pero bueno, la realidad es que se tratan de abordar más cuando el psicólogo o psicóloga ve que tiene esas conductas que tienen que reverse, que tienen que trabajarse. Porque por ahí, a ver, seamos realistas, por ahí esta persona que actuó de manera violenta viene desde edad temprana en un hogar en donde se crió de esa manera y para él es algo normal. Entonces él no ve un problema ahí. Entonces hay que trabajar más de trasfondo. Cuando Sí, usted sí, hablaba, sí. por ejemplo, del tema de los progresos y demás, a veces, cuando los asistentes sociales van a hacer los socioambientales, por ejemplo, tenemos un caso que fue a una villa, no por desmerecer ni nada por el estilo, pero a ver, la casa era un 2x2, tenían cortinas, apenas si tenían techo porque tenían que ir corriendo las cosas porque se les llovía todo, y eran 20 personas metidas ahí. Entonces, en ese informe social, a ver, la persona, obviamente, si le da y resuelve el juzgado que salga en libertad o salga con una libertad condicional, una asistida, cualquier otro tipo de beneficio interventorio, a ver, va a venir y va a ir a vivir a un lugar donde vive en precariedad, ¿no? Entonces, ahí también, como nosotros, amén de hacer un informe y explicitar todas esas condiciones, después queda en el juzgado que determine su liberación o no, o la libertad condicional, asistida, lo que fuere, y qué pasa con ese hogar donde es precario y donde se sabe que por ahí el sujeto iba a tener que salir
a buscar empleo, o bien cómo va a hacer para sostener esa familia cuando sale. Porque yo siempre considero esto, ¿no? Que digamos, la sociedad es el reflejo de lo que se ve en la marginalidad, la vulnerabilidad social, se ve reflejada en el establecimiento carcelario, ¿no? Y cómo viven esas personas. Entonces, cuando usted hablaba del tema de las conductas de violencia, por ahí ese sujeto, desde pequeño, vivió en un hogar en donde para él era moneda corriente y no sabe vincularse de otra forma. Entonces, ¿hay un trabajo que hacer? Sí, pero también depende de la voluntad del privado de la libertad, creo yo. Porque tampoco es que se lo puede obligar. Sí, no, por supuesto. Efectivamente. Ahí me sumo por ahí lo que dice, ¿no? Yo creo que tiene que haber mayor abordaje, ¿no? La parte psicológica de la persona privada de libertad. Pero bueno, de profesor hoy no... ¿Cómo es su nombre? Porque siempre veo profe y no sé cómo es su nombre, profe. James Bertinelli. Ah, profe, no, que yo creo que es un abordaje mucho más integral, ¿no? Contextualizar un montón de cosas que tiene la persona previa de libertad cognitivamente y que lo viene atrayendo y lo viene arrastrando. Yo creo que por ahí las unidades hoy por hoy, es un mea culpa también que hago, hoy por hoy no tenemos el personal, eh, qué sé yo, un grupo de 5 7 8 psicólogos para poder trabajar o abordar algunos tipos de delitos o algunas problemáticas que hay existenciales sobre la persona privada de libertad, ¿no? Hay veces que en eso estamos demasiado limitados en eso. En ese sentido, yo creo que uno incorpora lo que es la educación, la formación profesional, los talleres, en la medida que uno tiene lugar y espacio para poder abordarlos, pero falta por ahí esa otra actividad, ¿no? Ese abordaje psicológico y todo un tratamiento que va por ahí un poquito más específico, ¿no? La parte de la persona. Es falsa, tenemos un montón de falencias en la parte tratamental en ese sentido por ahí. Y yo creo que todos trabajamos en la parte, la voluntad de cada uno, ¿no? Las actividades de desarrollar talleres, desarrollar actividades de asistencia y tratamiento en contexto de encierro, ¿no? Pero hay otros abordajes que no los podemos dar, que no estamos, no están a nuestro alcance, profe, en realidad. Es así, hay cosas que ya no están. Por ahí lo que hablan del curso de construcción de masculinidades y todo eso, ojalá pudiésemos estar dictando 5 cursos a la vez, ¿no? Buscando siempre la voluntariedad de la persona privada de libertad en realizarlo. Pero hoy por hoy no lo podemos desarrollar porque capaz que tenés una sola asistente social, una sola psicóloga que puede dictar ese curso. Porque el curso se dicta a través de empleadas se fueron a capacitar del escalafón profesional para dictar esa capacitación, ese curso, ese taller en las unidades. Y por ahí capaz que tenés 12 empleadas que fueron a hacer una capacitación, perdón, no me quiero meter mucho en el tema porque desconozco por ahí, no sé si se siguen capacitando las chicas, las profesionales, no sabría decirte, pero no es que tenés 5 o 6 empleadas para realizar, no sé, 4 cursos en simultáneo y que puedas abarcar, no sé, 200 personas privadas de libertad en un curso y después haces otro más, no sabría decirle, pero siempre quedamos limitados en ese sentido. Bien, entonces, sí, entonces no alcanzan. Entonces, No. corrobora lo que yo digo, que los cupos, Gabinetes. hay mucha gente que queda fuera de eso. Sí, hay gente que queda afuera y queda afuera también de un abordaje psicológico también, ¿no? Siempre ellos te vienen, lo más fácil por ahí, no reconoce, ¿cómo es? Recién hizo mención, no reconoce el delito y bueno, que vas a hacer un estudio psicológico y ahí lo dejamos para privar de libertad y no tener los recursos para dictar. Lo dan en sanidad con una psicóloga y nada, estuvo 1 año y medio yendo al curso y nunca le dieron el alta, le dieron el alta hace 2 años y medio le dieron el alta y ¿dónde tenés ese papelito del alta para poder reflejarlo? Y no, bueno, y ahora hacértelo con una asesoría pericial de última y que ese psicólogo o psiquiatra, el psicólogo que te ve en la asesoría pericial va a dictaminar, no, mirá, no necesitas nada, o va a dictaminar, sí, que no te reconoces el hecho. Tenemos esa falencia que es
Ojalá uno pudiese estar interviniendo en actividades grupales, determinados tipos de delitos, hacer todo un estudio sobre qué tipo de delito es el cual se puede tratar y el cual puede llegar a tener después un beneficio o no. No sé, hay un montón de cosas, pero en esa parte no estamos preparados cada unidad con un grupo de 10 psicólogos que estén trabajando continuamente. Ahí eso tenemos una falencia importantísima. Bien. Pero es que el nombramiento de los profesionales no depende de nosotros tampoco. La realidad es que, por ejemplo, yo tengo una determinada unidad donde tengo grupos itinerantes que están colaborando de otras unidades, de otros complejos, porque la realidad es esa. La verdad es que es mucha la demanda judicial, hay mucho por trabajar, pero bueno, también se ve la alternativa de ver cómo se puede sobrellevar el tema, por lo menos de la evaluación criminológica que te pide para dar cumplimiento a la demanda judicial, pero después está la parte tratamental que también estando de salud penitenciaria, que por ahí, como ya depende del ministerio, no son en cantidad. Entonces, bueno, por ahí se dificulta eso. No está para, por ejemplo, una población de casi 2.000 sujetos privados de libertad, no te van a entrevistar a todos, obviamente. Te van a entrevistar como mucho 10, 20, 30, dependiendo del caso. Nada más. Es muy bajo. Esa sí es una realidad. Es bastante bajo, ¿no? Bueno, lo que hay que tener en relación a esto, me refiero a la ejecución de la pena, es que el fin último, como ustedes saben, es la adecuada inserción social de las personas privadas de la libertad a través de la asistencia, el tratamiento penitenciario, ¿verdad? El artículo primero de esa ley 24.660, a la que hacía referencia, es clara en el sentido de establecer que la ejecución de la pena tiene por finalidad, lograr que la persona condenada adquiera, dice, la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, ¿no? Y esa finalidad de la pena ha sido también reconocida en diversos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que el régimen penitenciario tiene una finalidad, que es la reforma y la readaptación social de los penados. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 5, dice que las penas privativas de libertad tienen como finalidad esencial, habla de la reforma y la readaptación social de los condenados. Entonces, el fin resocializador de la pena es el que se impone, ¿verdad? Se procura la adecuada reinserción social, y en ese sentido, entonces, esa propia naturaleza pretendidamente resocializadora de la intervención penitenciaria impone que las estrategias de tratamiento se adapten, se adecúen al contexto social, económico y también cultural en el que se va a insertar. Entonces es muy importante que a la hora digamos, de pensar, de diseñar un programa penitenciario, se trabaje sobre las circunstancias que llevaron a las personas a protagonizar, ¿verdad?, esos comportamientos, es decir, ¿por qué lo hizo? Pero claro, esto
claramente es, es factible, es realizable en la medida en que haya recursos humanos, ¿verdad? Que como ustedes me están señalando, eso no se da, lamentablemente. Y, y no se da no por falta de recursos humanos, porque yo siempre digo, acá por ejemplo en La Plata, la Universidad Nacional de La Plata tiene la mayor cantidad de matrícula que tiene a nivel interfacultades, es la Facultad de Psicología. Es la que recibe todos los años la mayor cantidad de matrícula. Trabajo social tiene también mucha matrícula. Entonces, recursos humanos hay, lo que falta es la oportunidad, ¿verdad?, para insertarse en estos espacios. Pero bueno, eh, otro día si quieren hablamos de eso. Entonces, repito, esa naturaleza de esa pretensión en realidad de resocializar, obviamente, tiene que estar claramente direccionada con estrategias para poder cumplir con el objetivo, porque también no se nos escapa de que hay un latiguillo que en parte tiene razón y en parte no, que dice, mire, a veces sé que en las cárceles no se cumple con el objetivo de la pena, porque las cárceles se ven como escuelas de delincuencia, en donde muchos dicen, salen más delincuentes de lo que entraron. Y no deja de ser una realidad, ¿eh? Ahora, eh, ¿qué hacer entonces frente a esto? A ver, el régimen penitenciario, si lo podemos definir como un conjunto de normas que regulan todos los aspectos de la vida de las personas privadas de la libertad en cumplimiento de la pena, los relativos a la convivencia, a la disciplina, y el tratamiento penitenciario, como ese conjunto de actividades que se desarrollan durante la ejecución de la medida de encierro, obviamente, tanto el tratamiento como el régimen, insisto, tienen que estar direccionados a esto, que es la como le quieran llamar. Pero también es cierto, y creo que alguno de ustedes lo mencionó, eh, ese tratamiento, obviamente, eh, presupone como elemento necesario la adhesión voluntaria y activa de la persona penada, ¿verdad? O sea, no se le puede imponer. Y en ese sentido también, bueno, ahí hay algunas cuestiones que habrá que revisar, porque en definitiva, eh, si decimos que la eficacia de cualquier tipo de tratamiento penitenciario va a presuponer la adhesión voluntaria, activa de la persona privada de la libertad, a intervenir, ¿verdad? Digamos, a los tratamientos terapéuticos, asistenciales. Bueno, el tema es qué pasa con las personas que no están dispuestas a eso. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo hacemos? Yo creo, profesor, que siempre es la estrategia que uno va a utilizar para de alguna manera llevar a cabo lo que por ahí uno tiene planificado hacer, ¿no? Por ejemplo, los cambios de régimen.
Al acceder a un régimen semiabierto modalidad limitado, por ejemplo, en su momento en una unidad, hacíamos reuniones con los referentes, para que esos referentes bajaban línea a cada uno de los pabellones, y entonces trabajamos que para acceder a un régimen semiabierto modalidad limitado tenías que tener el presentismo completo de la escuela de educación, o sea que tenías que acceder sí o sí a la escuela primaria o secundaria, tenías que ir al centro de formación, tenés que tener trabajo y tenés que tener ejemplar 10 repetido, conducta, no tener faltas disciplinarias. Entonces vos eso lo exponías, vos trabajabas eso en octubre ya, ¿no? Ya largabas una premisa para trabajar el año que viene, ¿no? Entonces vos empezabas a trabajar los regímenes en base a eso, a un presentismo que te lo daba el jefe de escuela, a una actividad que desarrollaba en talleres o actividades que desarrollaba en el centro de formación. Uno tiene que utilizar la estrategia de su unidad para llevar que esa voluntad de alguna forma exista dentro de la persona y que de alguna forma poder incorporarlo a esas actividades departamentales. Si yo dejo la escuela a la deriva, sin un jefe de escuela que tenga compromiso, sin un jefe de talleres que no tenga compromiso ni ganas de trabajar, y si un centro de formación no me presta, no me brinda las adecuadas herramientas para poder incorporar más cursos que sean entretenidos para la persona, que de alguna manera sea un oficio que lo pueda replicar en el afuera, no un curso de cestería porque no lo va a poder vincular con ninguna actividad o oficio en el afuera. Si vos empezás a atar las herramientas que vos tenés y las sabés utilizar, de alguna manera llegás a esa asistencia y tratamiento. Te digo porque yo se lo cuento desde mi experiencia, ¿no? Entonces, cuando uno hace esas actividades y desarrolla y planifica cómo llenar la escuela, si yo no sé el nombre de la escuela, ni sé quién es la directora, ni cuántos pupitres tengo, y tengo una escuela con 160 pupitres y van 26 alumnos, algo estamos fallando. ¿O qué está fallando? ¿El jefe de la escuela? ¿El empleado que no te los va a buscar? ¿O dónde está el error? ¿Dónde está fallando el sistema? Entonces, nada, yo creo que también es unir voluntades, ¿no? Ya sean, como siempre digo, la zona de confort del penitenciario, porque nos tenemos que hacer recontracargo. Entonces, nada, partamos de la base que muchos errores los tenemos nosotros mismos, pero porque no sabemos ni utilizar las herramientas que tenemos. Recién hablé nada más por un cambio de régimen, ¿no? Entonces el cambio de régimen va a llevar a que la persona esté motivada de alguna forma. Tengo una condena de 6, yo sé que a los 3 tengo la salida transitoria, yo sé que me está diciendo que tengo que ir en la escuela y tengo 1 año y 6 meses. Si yo logro llegar a los 2 años con un semiabierto limitado, de alguna forma puedo trabajar un semiabierto modalidad amplio y terminar la escuela y de última estoy casi trabajando la salida transitoria. Entonces, nada, es estratégicamente cómo utilizar. Yo siempre hablo de un dicho de darle la zanahoria al burro y no empujar el carro, ¿no? Pero va en eso. Va en cómo vos haces ese lineamiento dentro de tu contexto y dentro de tu unidad. Va en Bien. eso, profesor. Va en cómo uno utiliza sus recursos dentro de la unidad. Es Entonces, básicamente y salir de las zonas de confort. Eso no cabe bien, ninguna duda. entonces hay lectura de lo que decís, ¿no? Hay dos componentes que son claves en la intervención tratamental, que son la educación y el trabajo. Eso es fundamental, ¿verdad? Educación y trabajo. Y también, como bien vos decís, es el compromiso, digamos, del agente o del directivo penitenciario. Que fíjense que en este caso no tiene que ver ya con la escasez de recursos, que sabemos que hay y mucho. ¿Es así? ¿Entendí lo que vos decías? Sí, sí, totalmente que es así. Es el lineamiento que vos vas a tener en tu unidad penal para trabajar. No cabe ninguna duda, ¿eh? Saquémonos la careta. Si vos tenés un lineamiento que va en la educación, formación y trabajo, trabajando a través de los regímenes que tenemos, que cada uno los conoce de acá los regímenes, semiabierto limitado y los tiempos en que se lo vas a dar, si vos utilizás como corresponde tus herramientas tratamentales, bajás índice de violencia, tenés las escuelas llenas para hacer actividades, las escuelas empiezan a brillar porque está la gente, pero
eso es un compromiso que tiene que tener cada uno. Si el jefe de escuela no le hace un informe a la inspectora porque no va la docente a dictar clase y hay una connivencia, entonces ya está, partamos de la base que no tenés un lineamiento. Escuchame, te falta la docente y bajaste a los alumnos de escuela, que te ponga el secretario o no me acuerdo ni de la denominación, pero que te ponga el secretario ¿qué hace? No sé, algo. ¿Por qué? Porque el recurso que vos utilizaste para bajarte los 24 alumnos para otra escuela y tomó que el personal vaya y suba un piso o ir corriendo hasta un sector para ir a traértelos y vos no trajiste la docente, nada. Yo te la dejo pasar una semana, a la próxima te escribo el lomo, una forma de decir, ¿no? Te hago un informe Claro. al director y a la gente, porque en realidad, nada, los recursos los tenés que utilizar, y es así, no cabe ninguna duda. Pero va en eso, va en el compromiso y el lineamiento que tiene. Es así, no cabe ninguna duda. Si las unidades, cada una sabe cómo se tiene que manejar, pero si vos tenés un Bien, lineamiento y vos tenés una estrategia tratamental para poder abocar a tu unidad, está bárbaro, es re fácil trabajar. bien. Y que tiene que ver, creo que ustedes habían mencionado en el encuentro anterior, eh, de un cartel que había en una unidad penitenciaria que decía educación, formación y trabajo, ¿verdad? Como un lema que me parece muy bien. En relación a la educación, como parte, digamos, de, de lo que es la intervención tratamental, la educación es un derecho humano que tienen todas las personas. Este derecho a la educación está reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional, está reconocido en el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, no hay ninguna duda que es un derecho humano fundamental, pero que además es un derecho humano que eh, claramente es transformador. ¿Y por qué? Porque a través de la educación se incorporan saberes y el saber libera. El saber libera. El saber te saca de la ignorancia. Y es muy importante entonces que desde las agencias penitenciarias se garantice, el Estado a través de la agencia penitenciaria garantice el derecho a la educación en todos sus niveles, ¿verdad? No solamente educación primaria, secundaria, terciaria, sino también en educación superior. Por suerte, en nuestro país, si uno hace una comparación con realidades de otros estados, estamos muy avanzados. Es decir, si uno va, por ejemplo, a Perú, a Colombia, a Chile, y uno comenta de que personas privadas de la libertad concurren a facultades, concurren a la universidad, que van de manera presencial a escuchar clases, casi que es como de ciencia ficción para ellos. No lo pueden creer. Eh, Sí, profesor, disculpe, no tengo cámara. sí, Sí, de hecho, ha aumentado mucho la matrícula en los últimos años, me refiero, de los detenidos o detenidas que están cursando estudios universitarios, preparando finales, canalizando su tiempo de detención, estudiando carreras universitarias como abogacía, psicología, em, periodismo. De hecho, cada vez la matrícula ha aumentado drásticamente a comparación de años anteriores, donde era un grupo reducido de estudiantes universitarios que podían llegar a salir a rendir un final cada tanto. Ahora, de hecho, se los saca a cursar, algunos tienen salidas transitorias por estudio, autogestivas, entonces por ahí el personal penitenciario no se aboca ni a la custodia de los mismos porque se manejan solos. sí, están con la tobillera. Yo, de hecho, Exactamente. yo soy docente en dos asignaturas en la facultad, acá en La Plata, la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ujú. Derechos humanos y en Derecho Internacional Público. Siempre tengo personas privadas de la libertad que vienen o con tobillera
en donde me comentan cómo se monitorea, por supuesto, del servicio penitenciario del traslado, ¿verdad? Me dicen Claro, que no se pueden ir digamos, 1 o 2 cuadras más sí. allá del itinerario que tienen previsto. Ya conozco, Ujú. a 2 o 3 egresados que están ejerciendo la profesión Claro, y de tecnicaturas abogacía, superiores también. que están No, ejerciendo la sí, profesión. Entonces, uno ve eso y dice, tiene sentido, vale la pena. Yo no creo que esa persona que ya egresó, que está efectivamente eh, ejerciendo la profesión liberal, incurra en la comisión de delitos. Entonces, ahí me parece que hay una clara, pero clara, ¿verdad? Manifestación de que esto sirve. Entonces, por eso también a veces me indigna cuando no me consta, pero dichos de estudiantes en contexto de encierro, de que, por ejemplo, en la unidad 9 el servicio penitenciario les quemó los libros de la biblioteca, ¿no? Esas cosas indignan. Y uno hasta le cuesta creer que se incurra en ese tipo de comportamiento por parte de agentes del servicio penitenciario. Porque tiene muchas limitaciones para estudiar. Y esas limitaciones inclusive que no suceden acá en la provincia de Buenos Aires, pero sí, por ejemplo, en lo que es el Servicio Penitenciario Federal, algunas limitaciones están ya institucionalizadas, ¿verdad? Por ejemplo, se le prohíbe ya tener centro de estudiantes universitarios dentro de actividades penitenciarias que estudian, estudiar, entonces claramente el decreto de su derecho a la educación. O dígame, alguien puede estudiar educación, ¿verdad? Por suerte, acá en la provincia de Buenos Aires eso no se da, no sucede, por lo menos hasta ahora. Imagínense si hay un cambio de gobierno que está en sintonía con el gobierno nacional. Seguramente medidas de ese tipo también se van a implementar aquí en nuestra provincia. Bueno, ¿alguna pregunta? Son las 8. Súper interesante lo que dijeron, en serio, en la clase. Entonces, ya para terminar, ¿verdad? Con estas palabras. Lo que tiene que ver con la educación, con el trabajo, son herramientas tratamentales que son fundamentales para la reinserción, la readaptación social de la persona privada de la libertad. Eso sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? no, Bueno, profe, nos vemos todo entonces último. el próximo jueves. Nos vemos, profe. Bueno, profe. Gracias. Bueno.